De nueva cuenta, amigos y amigas, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra plataforma 4B TV que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Hoy día, jueves 28 de abril del año 2022, 9 de la mañana con 40 minutos. De nueva cuenta, nuestro segundo programa en vivo desde este hermosísimo puerto de Baja California, en el mero Pacífico, aquí a 110 kilómetros a la frontera que hace México con Estados Unidos. Y bueno, desde la izquierda es un programa que se ha ido consolidando en el gusto de todos ustedes, queridísimas audiencias. Y bueno, Jesús Sosa Castro, quien es el titular del programa, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Jesús, muy buenos días. Te queremos agradecer de nueva cuenta siempre tu bondad para Cuatro Vientos, ¿sí? Aun cuando de repente no está uno del todo bien de su salud, pero aquí has estado, Jesús, y de veras créeme que has sentado un auditorio, una audiencia bastante amplia, y siempre reconociéndote pues tu gran labor como activista social allá en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, también como un comunista reconocido, congruente, eso es importante, también asesor en materia electoral para tu partido, ahora Morena, en la Ciudad de México, analista político, articulista. La verdad te queremos agradecer muchísimo, Jesús. Un saludo para ti de nueva cuenta y para toda tu familia, tu queridísima esposa, Odalicia. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, este es Jesús Sosa Castro, el amigo que conocemos de hace tantos años y que admiramos y respetamos mucho. Jesús, lo que te dice Javier es totalmente cierto. Quiero decirte que a veces hay gente de acá de Baja California que por algún motivo no pudo ver el programa en vivo y me ha tocado que se dirijan conmigo y me dicen, mándame el link, por favor, porque quiero escuchar el programa de los jueves de Jesús Sosa Castro. Entonces, tienes gente que no te conoce personalmente, pero que te ha conocido por acá a través de Cuatro Vientos y te estima, te quiere, te sigue y le gustan tus reflexiones. Gracias. Sí. Oye, Jesús, bueno, vamos a platicar este día de la lucha de los trabajadores, el origen del Día Internacional del Trabajo y, por supuesto, la historia a grandes rasgos del movimiento obrero mexicano, que tiene páginas gloriosas, pero también, bueno, tiene momentos prolongados de mucho decaimiento en esta lucha. Todo el periodo neoliberal fue de desmantelamiento de las organizaciones sindicales y nos interesa saber tu opinión de cuál es la situación actual que tiene el sindicalismo en el país, la situación en general de los trabajadores, porque hay muchos que no están sindicalizados. Pero antes de entrar al tema, nos gustaría también que nos dijeras tu opinión sobre lo que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el próximo miércoles dará a conocer un programa de gobierno o una política de gobierno para enfrentar los problemas de la inflación y la alimentación del proceso de inflación que se ha dado y que él ubica fundamentalmente por el encarecimiento de los alimentos. Dice, a diferencia de Estados Unidos, que allá los energéticos son responsables en un 2.5% de que se dispare la inflación, aquí solamente es causa de inflación en los energéticos en un 0.6%, pero el encarecimiento de la vida, los procesos inflacionarios los desata el incremento del precio de los alimentos. Y en ese sentido adelantó, ¿verdad? Porque el programa, la política completa la va a dar a conocer la semana próxima, pero adelantó la creación de la canasta básica y los convenios, los acuerdos a los que está llegando prácticamente con todos los sectores de todos los niveles del comercio mexicano en el país. Platícanos sobre esto primero. ¿Qué es la canasta básica? A ti que te tocó, como a nuestra generación, vivir aquella época de canastas básicas, sí, que se lograban a través de convenios con el Congreso del Trabajo y las cámaras de empresarios. ¿Qué te pareció ese anuncio, Jesús? Bueno, quisiera contextualizar un poco este asunto que planteas,
porque me parece sumamente importante, dado el momento que estamos viviendo en el país y en el mundo. Porque si algo está ocurriendo en muchas partes del planeta, es justamente esta desestabilización en la economía familiar y especialmente en el encarecimiento de los productos básicos que consume la gente, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y durante el periodo neoliberal, como todos recordamos, los gobiernos se fueron con la finta afirmando que era más fácil y más barato comprar los alimentos en un mundo globalizado que producirlos en el país. Sí. Y este grave error llevó a una situación de práctica de abandono del campo por parte de los campesinos. Los campesinos ya no sembraban porque las cosechas, porque sus siembras, su trabajo, prácticamente estaba devaluado, no sacaban a veces ni siquiera lo que habían invertido en semillas, en todo lo que tiene que ver con la implementación de la actividad agrícola, ¿no? Y fue real, el campo se desatendió, los alimentos, prácticamente la mayor parte de lo que ahora llaman la canasta básica o de los alimentos básicos, pues eran comprados en el exterior, se importaban de otros países y nosotros quedamos en una situación de mucha desventaja desde el punto de vista de la soberanía alimentaria que era tan importante y tan necesaria que se mantuviera y que se desarrollara, ¿no? Y ahora me parece a mí que el gobierno del presidente López Obrador está empeñado en resolver esta situación que me parece y a mucha gente le comparte esta visión, pues una necesidad de que el campesino vuelva a la tierra, de que se siembre el maíz, el frijol, de que haya los productos básicos y que no dependamos del mercado extranjero. Esto lo está empezando a organizar esta información que dio el día de ayer el presidente de la República. Es alentador por varias razones desde mi punto de vista, ¿no? Primero, porque no es solamente una orden que gira para que los campesinos se pongan a trabajar la tierra, ¿no? Él está hablando con todos los sectores que tienen que ver con la distribución, con la producción, con el comercio de los alimentos en el país, incluidos los empresarios, los campesinos, los distribuidores, los productores agrícolas, los de ley que están produciendo la leche, en fin, con todo mundo, ¿no? Y por el anuncio que dio, me parece que la noticia que va a dar a conocer el miércoles pasado, el miércoles próximo, pues va a ser una noticia muy importante, porque por primera vez el gobierno se va a ocupar de un problema que durante 6 periodos presidenciales, durante el periodo neoliberal, no solamente fue desatendido, sino que prácticamente fue destruido por los gobiernos. Entonces, eso es alentador. Ahora, él está hablando de una canasta básica fundamental. Me parece que abarca 27 productos alimentarios, que es un poco distinto a lo que Javier se refiere y que yo también conocí, aquella vieja canasta básica que se distribuía durante la época más importante de la CONASUPO, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora
ahora son 27 productos los que incluye la canasta básica y que tiende a resolver el problema no solamente de una región o de una ciudad o de un estado, sino de todo el país. Me parece a mí que lo que él señala de que esta canasta básica debe tener el mismo precio en todas partes de México, pues es una cosa que va a resolver no solamente el problema de la inflación, de la carestía, sino incluso del abasto mismo, porque hay productos que simplemente no podías conseguir en México y en algunas regiones de la República era sumamente complicado conseguir, digamos, aceite o huevo o carne de cerdo o de pollo, en fin, ¿no? Yo espero que el anuncio que va a dar el presidente de la República, pues sea un anuncio que va a producir un sacudimiento político más, porque el presidente de la República está realmente imparable, ¿no? Yo no sé si oyeron ustedes la conferencia mañanera del día de hoy, pero me parece que lo que plantea hoy el presidente de la República, pues es algo que va a remover los cimientos del antiguo régimen y lo está poniendo en la picota, y está poniendo en la picota a los que se opusieron no solamente a la reforma eléctrica constitucional, al litio, sino que se han venido convirtiendo en pues un sector de opositores a ultranza que a todo dicen que no y que tiene que ver fundamentalmente con la afectación a los sectores más vulnerables, más empobrecidos, más marginales de la población en México, ¿no? Entonces, hay materia política sumamente interesante que está poniéndose sobre la mesa y que el pueblo está participando de manera muy activa, ¿no? A mí me parece que va a ser un éxito este planteamiento que va a ser el día miércoles, porque, repito, parece ser que es un acuerdo de todos los sectores productivos, de todos los sectores sociales que están de alguna manera inmiscuidos en este asunto de la alimentación, del problema alimentario del país, ¿no? Y creo que va a ser benéfico, pues porque hay un desarrollo de la conciencia de la gente que la lleva a incrementar su exigencia para que los problemas se atiendan y se resuelvan, y la presión que están ejerciendo hacia aquellos sectores que tradicionalmente veían las cosas solamente para su beneficio, pues se están sensibilizando y están actuando, me parece a mí, de una manera mucho más sensible para atender este problema, ¿no? Eso hay cosas, un comentario sobre rápido. Este problema de la canasta básica y del problema alimentario, esto es lo que yo, así en términos generales, podría señalar, ¿no? Creo que Javier quiere decir alguna pregunta para ti. Un comentario. El comentario es este. Hay que ver la circunstancia en que se está dando este momento. Hay una inflación generada, obviamente, por la grave crisis económica por la que atravesó todo el planeta, todos los países del planeta, a raíz de la pandemia, que todavía no se terminan de activar todos los sectores productivos, y el impacto de la guerra en el precio de los energéticos y de los fertilizantes, que pues también eso está impactando aquí, a México, en lo personal. Se atiende de esta manera, hasta donde sabemos, estos 26 productos, entre los que se incluyen granos básicos como el maíz, el frijol, el trigo, productos de consumo elemental, ¿sí? Van a tener hasta un 20% en promedio, quizás algunos más que del 20%. Eso va a ser también, eso se va a impactar directamente en los índices inflacionarios, que pues ya andaban arriba del 7.7 en México,
pero hay que comparar que pues esta situación de la inflación se está dando en todas las economías. Se da en Estados Unidos, que también tiene récord históricos de tasas de inflación, arriba del 7.3. En Canadá sucede exactamente lo mismo, en Europa, en Asia, en todo el planeta hay inflación. Por estas cosas que parecen insignificantes y que obviamente la oposición no los va a manejar, no los va a citar como también responsables fundamentales de por qué a veces se tiene que tomar este tipo de medidas. Y lo más relevante es que, para mí, es que se está atendiendo un problema que en México se estaba acrecentando con el tema del desempleo, porque ese desempleo también generó mucha pobreza alimentaria. Se nos cayó realmente muchas veces el valor nutricional de los alimentos que estábamos consumiendo, ¿sí? Y bueno, a eso súmale el incremento de precios de una manera feroz en toda la República. Acá en Baja California los precios, oye, aguacate a 100, 110 pesos, 80 pesos. Estábamos viendo hacer el rato el comparativo del 2017, la pieza de bolillo 1.50, cuando aquí fácilmente cualquier bolillo medio mal cocido te cuesta 3.50, 4 pesos. O sea, hay unas variantes de precios increíbles. Pero está entonces atendiendo un problema social de primer orden y segundo, lo está haciendo con el convencimiento a través del diálogo de las principales cadenas de autoservicio de este país. De todos los niveles comerciantes pequeños y grandes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos habían, estos pequeños y medianos comercios, que son la inmensa mayoría de la economía, en la economía nacional, ¿sí? Siempre han estado ahí atentos, brindando un servicio social, pero en este caso, el que se estén sumando compañías como Walmart, como Soriana, como Yaudri, ¿cómo se llama esta empresa? Chedraui, Aurrera, todas las grandes empresas de autoservicio, la verdad es también un logro muy importante porque de alguna forma también le está restando argumentos políticos a la oposición de que esto es un golpe de mano sobre el escritorio y se impone una medida que alejó incluso algo que el sector empresarial odia, el control de precios en los alimentos. Y un tercer valor relevante, mi estimado Jesús, es que a raíz de que estos gobiernos neoliberales desmantelan al sector agropecuario nacional, que en muchos casos era autosuficiente en la producción, cuando menos de granos básicos y de otros productos alimenticios, y que se perdieron con la firma del Tratado de Libre Comercio, que sirvió para desplazar al comercio nacional con la entrada de grandes compañías transnacionales que implementaron este tipo de nutrición neoliberal, que ya ves cuántas enfermedades crónicas generó en nuestro país. Bueno, y lo más grave, puso altamente dependiente a nuestra nación en materia alimenticia, un sector fundamental. Ahora, también con esto, podemos comenzar a ver la posibilidad de que las cosas, al momento de que se impulsa el sector productivo nacional agropecuario, podamos comenzar de nueva cuenta a dejar de depender peligrosamente, como ya lo estábamos haciendo, del extranjero. Entonces aquí, Jesús, la verdad, yo siento que vamos a esperar finalmente el anuncio oficial, a ver hasta dónde llega este programa, que ojalá permanezca ya a lo largo de todos los años. Sí. Claro. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Javier también, creo que lo abordamos más ampliamente de lo que incluso creíamos que podíamos hacerlo, pero vamos a hablar ya de la celebración, conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores o del Día Internacional del Trabajo, como también se conoce, que será el próximo domingo, el 1 de mayo. 136 años de aquellas movilizaciones y aquellas huelgas enormes que se dieron en Estados Unidos, y 3 años después, de 1986, 1886, 3 años después, en 1889, la Segunda Internacional Socialista en su congreso decide que el 1 de mayo sea considerado el Día Internacional del Trabajo.
y emplazan los trabajadores, esta movilización había empezado en Estados Unidos, emplazan los trabajadores precisamente al 1 de mayo a realizar grandes huelgas y movilizaciones si no se cumplía con la demanda planteada por la organización sindical más fuerte de Estados Unidos de ese tiempo, de reducir la jornada de trabajo a 8 horas diarias y otras demandas más. Pero para que seas tú quien nos hable de estos orígenes que conocemos, así nada más como los mártires de Chicago, estos líderes obreros a los que condenan a la horca, ¿verdad? Por participar en estas movilizaciones y después de que han masacrado, asesinado a trabajadores por varias partes de Estados Unidos que estaban en huelga o en movilizaciones, detenidos, encarcelados. Bueno, después de todas estas luchas, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo repercute esto en México? Y algo sobre lo que han sido las luchas obreras, la lucha de los trabajadores en nuestro país. Adelante, tienes todo el espacio para que te explayes, Jesús. Sí, gracias, Olga. Miren, yo creo que no me voy a detener mucho en la parte histórica de los grandes movimientos obreros y de masas, campesinos, trabajadores, que ha habido durante largos años de la historia. Me parece que ese es un elemento que está registrado, que lo tenemos presente y que han servido de manera muy importante para lograr avances que beneficien a los trabajadores, especialmente a la clase obrera, ¿no? Sin embargo, yo sostengo que después de la revolución de 1910-17 en México, los gobiernos del PRI y últimamente lo que conocemos con el nombre de gobiernos neoliberales han echado por la borda pues una serie de conquistas de carácter obrero, de carácter sindical de los trabajadores, que le han quitado derechos y conquistas que se vinieron planteando, demandando históricamente desde hace muchas décadas, y que la revolución de alguna manera llevó a la ley, a la Constitución General de la República, pero que en la práctica dejaron de funcionar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el problema de los salarios, de las prestaciones, de los derechos laborales, pues es un hecho reconocido de que mucho de esto se ha escamoteado por parte de los empleadores, por parte de los dueños del capital, de las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las outsourcing, pues es un elemento clave, fundamental en esta pérdida de derechos laborales, porque allí los trabajadores que participan a través de este mecanismo, pues no tienen vacaciones, no tienen prestaciones, no tienen aguinaldo, no tienen muchos derechos, no tienen antigüedad, ¿no? Y eso no solamente está contra la ley, sino pues es una pérdida de lo que ya se había conquistado durante la historia, durante la época histórica de las grandes luchas y movilizaciones, y que se confirmó y está establecido en la ley, en la Constitución General de la República. Pero quisiera detenerme, Olga y Javier, en lo que yo percibo que está ocurriendo en dos momentos prácticamente actuales, ¿no? Durante los últimos años de los gobiernos priistas, pues todavía se daban grandes manifestaciones de los obreros, de los trabajadores, organizados un poco con la idea de darle artificialmente, a regañadientes, de manera forzada, un apoyo a los funcionarios públicos, especialmente al presidente de la República, para agradecerle, entre comillas,
los supuestos logros que habían obtenido durante un año de trabajo, digamos, ¿no? Esas grandes movilizaciones organizadas por lo que nosotros conocimos básicamente por los líderes charros, en donde estaba el movimiento obrero controlado, vejado, humillado, que había perdido la iniciativa, su dignidad y el autocontrol, ¿no? Pues está, me parece a mí, agonizando. Ya eso ya no se ve, ya no ocurre, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando, digamos, actualmente durante el gobierno del presidente López Obrador? Primero, yo quisiera dejar sentado una reflexión que tiene que ver con el hecho de que hay paz social dentro de las grandes masas de obreros y trabajadores. No hay movimientos de huelga, no hay mítines masivos de protesta, de exigencias y demás, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasó? Y yo digo que tiene que ver con el hecho, primero, de que este gobierno, por primera vez, ha ido resolviendo de manera fundamental, de manera muy importante, pues el conflicto que se daba entre un trabajo llevado al extremo de jornadas largas, mal pagadas, salarios bajos y pérdida de derechos laborales. Y este gobierno ha procurado primero cierta solución al elevar el salario de los trabajadores, a respetar su derecho a organizarse de manera libre, de manera independiente, y a recibir una serie de prestaciones de manera directa, sin sin los controles, sin las, ¿cómo le llamas esto de sin las, sin las prestaciones? no, sin los puentes que se daban entre el gobierno y las estructuras sindicales charras, ¿no? El corporativismo. ¿Cómo? El corporativismo. El corporativismo, exactamente, ¿no? Y resulta que ahora el gobierno ha entregado de manera directa muchas prestaciones a los trabajadores sin pasar necesariamente por los aparatos burocráticos de la burocracia sindical. Les quiero poner un ejemplo. Ayer mismo en la mañanera, un reportero le decía al presidente que trabajadores de Pemex se quejaban de que no se habían Basificado. basificado un grupo determinado de compañeros. Y son más de 16,000 trabajadores petroleros. Exacto, ¿no? Y el presidente me parece a mí que dio una respuesta que está pegada a la realidad, ¿no? Ahora se están basificando, él dijo el número de personas que se han basificado, no solamente en el sector petrolero, sino también en el sector de la medicina, del servicio médico, ¿no? Y de otros sectores, pero ya no bajo los criterios que antes se ponían en práctica por parte de los líderes sindicales. Los que se beneficiaban con la base no eran precisamente los más antiguos en el trabajo, sino los más cercanos al líder, los que tenían resortes, los que se aprovechaban del influyentismo del dirigente sindical o del patrón, y esos eran los que se basificaban. Y otras personas que tenían muchos años trabajando como contratados temporales o como, ¿cómo le llaman a esto? Provisionales, pues,
Trabajadores eventuales. eventuales, exactamente, no los basificaban y tenían 15, 20 años trabajando de esa manera y no se les reconocía sus derechos. Ahora se están basificando, ha hecho la promesa el presidente de la República de que al término de su gobierno no quedará ningún trabajador sin haberse basificado, sin tener todos los derechos y además reconociéndoles la antigüedad correspondiente, ¿no? Esta es una cosa muy importante. Pero ¿qué fenómeno se ha derivado de esto? Me parece a mí que como que se ha perdido la perspectiva o la necesidad de que antes llevaba a la organización y a la lucha de los trabajadores, porque ahora como que todo es esperado que se les dé desde arriba por parte del gobierno, por parte del presidente de la República particularmente, ¿no? Entonces están en espera de que las soluciones a los problemas, no solamente de los trabajadores, sino de otros sectores sociales, que antes se movilizaban, se organizaban, impulsaban la lucha para ser oídos y ser escuchados y que se les resolviera sus problemas, ahora están en un estado de relativa pasividad porque están en espera de que el presidente, de que el gobierno les resuelva todos los problemas que tienen. Y entonces esto ha llevado, a mi juicio, a una situación en la que el sindicato, en el que la organización social de los trabajadores, del pueblo en general, pues como que no ven la necesidad de organizarse. Y no solamente esto sucede en los sindicatos, con el campo, con los campesinos, está sucediendo con los mismos sectores populares que incluso apoyan al proyecto de gobierno del presidente López Obrador, ¿verdad? Toda esta gente que se manifiesta apoyando ese proyecto, apoyando al presidente y demás, no está organizado, Olga. Esta es una debilidad que hay que estudiar qué es lo que está pasando, porque es una sociedad despierta, pero sin organización. No hay liderazgos que impulse el propio pueblo, que impulsen los propios trabajadores, pues no tanto para exigir cosas que ya están siendo atendidas, sino para garantizar que estos derechos que han logrado en este gobierno no vayan a perderse en otros gobiernos que tengan una actitud diferente, ¿verdad? Y entonces como que están perdiendo la práctica, como que están perdiendo la necesidad de organizarse, de discutir las cosas, de planificar sus luchas y de exigir al gobierno que se profundice en estos derechos. Oye, Jesús, pero lo que pasa es que en realidad la estructura sindical no ha cambiado, no se ha modificado. Hubo una reforma laboral en nuestro país al inicio de esta administración pública, está a la mitad, que es el tema, incluso profundizó más y se dedicó más a tratar el tema de la subcontratación conocida como outsourcing, y que ha dejado prácticamente todavía hasta el momento intocable el tema de las directivas de los sindicatos. Veamos lo que sucedió en Petróleos Mexicanos, ¿sí? De hecho, el tema de está muy interesante, estos 16,000, 17,000 trabajadores que están pidiendo la basificación. El presidente anunció que le va a corresponder a Petróleos Mexicanos contratarlos, basificarlos directamente a un lado de estos liderazgos corruptos que desafortunadamente por la cultura también laboral y sindical que tenemos en nuestro país, pues los trabajadores todavía no alcanzan a entender que hay posibilidades de que hagan cosas muy interesantes en materia de renovar sus cuadros directivos de manera democrática. Se viene una elección muy interesante en las próximas semanas
con el tema del sindicato universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tú sabes que también es un sindicato que por muchos años ha luchado, que por muchos años ha sido de los sindicatos más combativos, pero que en las últimas 10 años, perdón, ha ido también cayendo en un liderazgo cuando menos apático, por decirlo menos, ¿sí? Y muy proclive a que se neoliberara la educación en la máxima casa de estudios. No que desapareciera también la formación socialista, porque hay una cantidad enorme también de buenos maestros y de investigadores que están metidos en el área social de la investigación y de la academia que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el tema, Jesús, aquí no podemos dejar pasar por alto esto que tú estás señalando tan atinadamente, de que los trabajadores como que están ahí amodorrados, como que no saben y que están esperando que el presidente de la República les resuelva los problemas, cuando en realidad también no han entendido que es a través de las elecciones directas, mediando con la Secretaría del Trabajo, en este caso, ¿sí? Buscando hacer que las cosas cambien radicalmente también, porque mientras no se mueva esa clase privilegiada de sindicalistas que tienen verdaderos cacicazgos en la inmensa mayoría de los sectores en donde hay sindicatos, y no nada más me estoy refiriendo a sindicatos de empresas, sino que también los mismos sindicatos del sector oficial, del sector gubernamental, que también están padeciendo esos cacicazgos que impiden que los trabajadores en México tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. No sé qué opinas tú, Jesús. Sí, mira, este tema es bastante interesante, aunque complejo, según mi opinión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector de los trabajadores de Pemex y de otros sectores, maestros, mineros, petroleros, en fin, otros sectores, acuden al presidente de la República demandando que haya democratización en la vida de sus sindicatos. Pero el presidente les ha dicho, ustedes tienen todas las garantías para que se respete su participación y su decisión y democraticen a sus órganos de dirección sindical. Pero los trabajadores culturalmente asimilaron la cultura del charrismo sindical durante muchos años. Ahí está bien arraigada. ¿Verdad? Sí. Ellos siempre estaban acostumbrados a que el líder les ordenaba, a que levantaban el dedo según las indicaciones que recibían desde arriba, y eso no lo han entendido, como bien dice Javier, no lo han entendido los trabajadores. Y entonces recurren por otras razones a los órganos del gobierno para que les resuelva sus problemas internos que tienen que ver con la vida misma de los trabajadores. Porque nadie va a lograr la democratización de un sindicato por la intervención exterior de un grupo de personas o de un grupo de funcionarios. Eso no va a ocurrir. Que sería incluso ilegal. Tiene que ser obra de los propios trabajadores. Y este es un asunto que todavía está costando mucho trabajo que la gente entienda, ¿no? Pero aquí viene otra cosa que me parece a mí fundamental y que de alguna manera, según mi criterio, contribuye a introducir cierto sentido de clase que el propio gobierno de la República está tratando de llevar al seno de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, según he escuchado, el presidente de la República va a celebrar el 1 de mayo en el centro donde hay 38,000 trabajadores que están construyendo la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, en el seno justamente de la obra, en el seno de la obra donde están los trabajadores, y esto va a ser un impacto político muy importante, porque es justamente la conjunción de gobierno y trabajadores los que en un acto político
en razón del Día del Trabajo, se va a anotar el papel fundamental del trabajador, se va a reconocer el papel del trabajador, su espíritu de sacrificio y de clase, cosa que no ocurría antes en los desfiles tradicionales del 1 de mayo, donde los obreros, los trabajadores llevaban un montón de banderas, de mantas, exigiendo solución a los problemas, y el presidente de la República en el Palacio Nacional, saludándolos casi de manera burlona, ¿no? Hasta riéndose de las demandas de los trabajadores. Me parece a mí que este detalle que el presidente de la República está tomando en sus manos de celebrar el 1 de mayo al lado de los trabajadores que están haciendo una de las obras más importantes de su gobierno, es una cuestión muy importante. Y por ahí se rumora que a este lugar van a asistir los trabajadores que están en las obras de todo el sur-sureste de la República, construyendo el Tren Maya, el Istmo, el tramo del Istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera, ¿no? Decenas de miles de trabajadores serán. Pues yo digo que por lo menos se van a reunir si es que es así, pues va a haber como cerca de 50,000 personas participando en un acto. Se está exponiendo a que le digan que es un acaparador, cuidado, mi estimado Jesús, porque ahí la oposición fácilmente le puede imponer ahí un cartón de que el presidente de la República endilgar, efectivamente la palabra, generó acarreo de todos esos trabajadores, cosa que se le criticó profundamente al PRI en su tiempo. Cuidado. Bueno, Jesús, pero yo quiero destacar algo de todo lo que has dicho, que yo no sabía dónde iba a pasar y cómo el 1 de mayo el presidente. Sí, tiene muchos significados el que lo haga ahí en Dos Bocas, porque yo creo que si algún sindicato, y vaya que es mucho decir, rebasa los límites de la corrupción sindical, ha sido el de Petróleos Mexicanos. Hay que ver el personaje notorio, este personaje putrefacto como ese Romero de Champs, y la cantidad millonaria de recursos, y creo que va muy por encima de la propia Elvester Gordillo y otros líderes sindicales charros, ¿no? Entonces, tiene muchas lecturas el realizar ahí este evento. Yo no sé cuántos vayan a asistir, cómo vayan a ir. Tú dices que posiblemente se concentren más de 50,000. Más de 50,000 de trabajadores que están contratados en las mega obras de este gobierno, pero aunque no fuera ni uno más, que nada más estuviesen los de Dos Bocas, y son como 30,000 trabajadores. Claro. Tiene el significado primero de darle una probadita a los líderes charros que los propios trabajadores eligieron ahora en el cambio de dirección en el sindicato de Pemex, y que andan muy bravos amenazando con realizar paros laborales. ¿Y por qué? Bueno, porque no quieren perder las fuentes millonarias de ingresos con las que se han corrompido, y que son básicamente esta que tú mencionaste. Bueno, son muchas, pero en este caso lo de las plazas, porque ellos vendían las plazas. En los contratos colectivos de trabajo se llegó a la aberración de que las empresas, en este caso las empresas paraestatales, renunciaran al derecho de que fueran los dirigentes de las empresas quienes contrataran y entregaran las plazas laborales. Y lo dejaron como una fuente de ingresos al sindicato, como una prerrogativa de que ellos decidieran a quién contratar y cuánto, y si se basificaban o no. Y con ello, pues se abrió todo lo que fue un negociazo, pero súper negociazo, que fue la venta de las plazas. Hay que recordar que ahora que López Obrador les advirtió que se iban a entregar esas 17,000 bases a los trabajadores de Pemex, les dijo:
oiga, le dice una periodista, un periodista, oiga, pero pues el sindicato está amenazando con paralizar, con hacer huelga. Dijo, pues deberían de pensarlo muy bien, porque no es el momento de que lo hagan, y además, si se atreven a hacerlo, entonces vamos a tener que decir por qué lo están haciendo. Entonces prácticamente les está diciendo, tenemos toda la información, ¿verdad? Incluso para, yo digo, llevarlos a la cárcel. Claro, claro. Y la otra arma que tuvieron los líderes charros, sobre todo lo de los grandes sindicatos, fue la lamentada cláusula de exclusión. O sea, así ellos daban y ellos quitaban. Así surgían liderazgos independientes, como fue tu caso. Tú fuiste de maestro del MRM, del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Y tú sabes que en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la mano en la cintura, venía la represión, los cambiaban a plazas allá refundidos en donde no hicieran daño según ellos, o les quitaban la plaza. Tenemos muchos conocidos maestros del MRM, algunos militantes del PCM, que perdieron sus plazas por represión sindical. Entonces, esas eran las dos riendas que tenían en las manos. Y bueno, pues cuando tú dices, ¿qué es lo que pasa? Es que fueron muchos años, aún antes del neoliberalismo, de la corrupción sindical, el control del Estado priista, con los líderes sindicales charros, pisoteando a los trabajadores. Y cuando te pegan y te pegan y te pegan en la mano, llega un momento en que ya no la levantas, ¿verdad? Y luego también sucede que en el periodo neoliberal, Jesús, no solo se desmanteló toda la planta productiva del país, se privatizó, como dijo por ahí la Ida Sansores, hasta su reverenda madre querían privatizar, sino que desmantelaron la organización sindical, terminaron con muchos sindicatos. Y hubo quien decía en su momento, pues qué bueno, porque además son bien corruptos, pero te dejaron sin 2 generaciones por lo menos de trabajadores sin experiencia sindical, sin militancia sindical, sin saber cómo se defienden los derechos, sin contratos colectivos de trabajo, sin nada, sin nada. Entonces, pues se está construyendo prácticamente de cero. Por eso yo veo tan difícil que rinda frutos inmediatos esta buenísima reforma laboral que fue de las primeras que se realizan en la Cuarta Transformación y que tienen que ver con la libertad sindical fundamentalmente, ¿no? Aparte del combate al outsourcing. Entonces creo que eso fue lo que sucedió, Jesús, que el desmantelamiento del Estado, el desmantelamiento de la planta productiva fue aparejada de la desaparición y desmantelamiento de los sindicatos. Hay que volver a construir. Yo creo que estamos viviendo un periodo de transición interesante en el movimiento sindical, en el movimiento obrero y en el pueblo en general, ¿no? Porque va a ser muy importante ver qué va a ser el movimiento obrero, el movimiento sindical, ahora el 1 de mayo. Porque ¿cuáles van a ser sus exigencias? ¿Cuáles van a ser sus demandas? ¿Cuál va a ser su comportamiento frente a un gobierno que les ha dicho que la democracia es un asunto de los trabajadores, que tienen toda la libertad para organizarse de manera independiente y que no dependan de los líderes charros del corporativismo que tanto daño le ha hecho, no solamente al movimiento sindical, sino al país, ¿no? A la economía nacional. Entonces, digo que es interesante porque, bueno, si no hay ahora estas amarras que antes tenían y que hacían, pues, de alguna manera, nos perdimos, espérenme. Sí, adelante, a ver, déjame ver. Sí, te está oyendo. Sí, adelante. Te escuchamos y te vemos.
Salud, mi estimado Jesús. Sí, mientras tú te recuperas, salud. Jesús, se me vino a la mente, perdón, se me vino a la mente esto del elefantito, que cuando está pequeño, cuando es un bebé, lo atan con un clavo, con una puña atada a un pie y le impide el movimiento. Y el elefante va creciendo y tiene una gran musculatura y puede moverse libremente, pero ya no se mueve porque se quedó atado a esa cuña. Mentalmente, psicológicamente está atado a esa cuña. Y lo digo porque ahora existen condiciones sumamente favorables con la reforma laboral para un florecimiento del movimiento obrero y del sindicalismo, pero está en letargo la clase obrera. Sí, claro. Está como el elefante que no se quiere mover, ¿no? Que tiene atado su pie con esa cuñita, ¿no? Y es esto justamente lo que hay que remover, lo que hay que superar, ¿no? Este letargo, no sé, resultado de una cultura política que durante todo el periodo neoliberal y desde antes, yo sostengo, pues se ha venido imponiendo no solamente a los trabajadores, sino al pueblo en general. Ahora está despertando y un sector pues empieza a organizarse, empieza a salir a la calle, empieza a expresarse de manera libre, pero todavía no ha dado el paso necesario para convertir su protesta callejera en un proyecto de organización política, de organización sindical, de organización social, ¿no? Y esto es justamente lo que hay que hacer ahora para lograr profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Si es que esta conciencia de la que se habla existe, bueno, pues no se puede estar pensando en que a medida que pase el tiempo, las cosas van a resultar más sencillas o que ya está resuelto el problema fundamental. No, esto apenas está empezando, Olga y Javier. Esto apenas está empezando. Y las contradicciones de clase entre los trabajadores, el pueblo por un lado, y la oligarquía y sus voceros y sus chalanes por el otro, va a acrecentarse en un periodo relativamente breve, ¿no? Porque lo estamos viendo ya, lo estamos viendo a partir de la posición de la oposición en este asunto de la reforma eléctrica, de la reforma constitucional en materia eléctrica, en la reforma a la ley de litio y en una serie de declaraciones que ya vienen haciendo ahora con motivo de la reforma propuesta por el presidente de la República sobre la cuestión electoral y sobre la Guardia Nacional. Ellos han dicho de manera categórica hasta este momento que no van a apoyar estos proyectos de ley. Y si no lo apoyan, bueno, pues yo no sé, me parece a mí que se va a profundizar su derrota, su rechazo del electorado. Su rechazo por parte de la gente y que se la van a cobrar a la oposición en estos periodos electorales que se avecinan, ¿no? Pero bueno, independientemente de que eso ocurra, lo real es que estamos viviendo un momento ya de tensión, de definiciones políticas, de la formación de los dos polos, uno que está a favor de los intereses nacionales y el otro que se opone, y que esta lucha no va a disminuir, va a crecer. Y por lo tanto, los que estamos interesados en este proyecto, necesitamos organizarnos de manera real para resistir las presiones y las políticas de la oposición que por primitivas y por racistas y por rabiosas, ¿no? Pueden empezar a actuar de otra manera que pongan en peligro pues la estabilidad que vive actualmente el país, ¿no? Jesús, permíteme Eso hacerte es lo que una... yo considero que está ocurriendo o que puede ocurrir en este momento, Olga. Permíteme hacerte una última pregunta, mi estimado Jesús, porque creo yo que por lo que estás tú platicando de la organización de la clase trabajadora en México,
por la renovación, la reestructuración de sus sindicatos y del sindicalismo en general en México, creo que es muy, muy oportuno hacer esta pregunta. ¿Crees tú que el Partido Morena tendría que trabajar más con los sindicatos? ¿Crees tú que el Partido Morena podría de alguna forma, como lo hizo o lo han hecho algunos partidos, incorporar o generar la creación de nuevos sindicatos y que de alguna forma pudieran estar no afiliados, pero sí trabajando coordinadamente con el Partido Morena? Sería una opción para poder quizás profundizar el sindicalismo en nuestro país, porque hay que recordar un antecedente histórico muy relevante. El sindicalismo en todo el mundo, pero fundamentalmente en este país, ¿sí?, ha tenido una fuerte influencia, al menos en sus cuadros, en sus bases, de la corriente anarquista y comunista. Y de hecho, muchos integrantes de estas líneas filosóficas, económicas, sociales y culturales estuvieron directamente trabajando en la organización de algunos sindicatos. Y de hecho, algunos sindicatos se fundaron con personajes muy relevantes de esa izquierda comunista, de esa izquierda socialista y anarquista, ¿sí? Los Flores Magón y toda la gente que estuvo en el anarquismo mexicano de principios del siglo pasado, trabajaron muy fuerte con los sindicatos. ¿Crees tú que entonces ese ejemplo, bien llevado obviamente, bien llevado a la práctica, podría ser una alternativa de organización para el sindicalismo y los sindicatos y los trabajadores, la clase trabajadora en México? Yo creo, Javier, que la salida para profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación no es la formación de nuevos sindicatos. Me parece que no. Al contrario, yo creo que las condiciones que yo percibo que hay en la gente, la actitud de la gente, es de apoyo al proyecto del presidente López Obrador. Pero ¿qué pasa? Que no hay los cuadros, no tenemos los cuadros políticos que entiendan el papel que deben jugar en este momento para organizar a la gente, porque la actitud de la gente es de respaldo a las políticas del presidente. Cuando se dio la indicación de ir a informar a los distintos distritos, ciudades y pueblos del país sobre la actitud de los diputados opositores que iban a votar o habían votado en contra de la reforma eléctrica, la reacción y la actitud de la gente fue de apoyo. Fueron grandes actos masivos y no hubo protestas contra quienes encabezaban la información que estaba dándose a la gente de los lugares en donde se había convocado. Entonces, lo que hace falta, a mi juicio, es contar con un equipo de dirección política que pueden ser un nuevo equipo de dirección del Comité Ejecutivo Nacional, o incluso dar un poco, ¿cómo se dice?, un golpe de timón y hacer que durante los periodos de no laborales, ¿cómo se llaman estos periodos de descanso, pues, de los diputados y de los senadores? ¿Cómo se llama ese periodo? Sí, el periodo extraordinario, el periodo extraordinario de sesiones del Pleno. Cuando terminan los periodos ordinarios de las funciones de los diputados y senadores, todo ese tiempo debería ocuparse, los tiempos ordinarios, digamos, ¿no? Deberían ser cubiertos en un trabajo de relación de los diputados
de los funcionarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados para informar a la gente, para organizar a la gente, porque mucho de esto tiene que ver con la información. Cuando la gente está informada debidamente de las cosas, es más fácil que la convenzas para que ella se disponga a apoyar determinado proyecto. Oye, pero en el caso de los sindicatos, hay muchos diputados, muchos senadores, que son incluso secretarios generales o representantes directivos de los cuadros sindicales más importantes del país, y esos son los que deberían, en un principio, de estar haciendo esta labor de información, cuando menos, ¿no? Pero no lo hacen. Sí, pero muchos de ellos son opositores. Yo me refiero al papel que deben jugar los diputados y legisladores de la 4T. Ok, exactamente. Sí, porque ahí fue la pregunta, sí. Sí. Formando parte de ese equipo político que tiene en sus manos toda la información de lo que se está haciendo a nivel de gobierno, a nivel de las cámaras, para explicarle los proyectos a la gente, para convencerla, para debatir con la gente y recoger opiniones y llevarlas a la cámara. En fin, todo eso se requiere y hasta ahora poco se ha hecho en esta dirección, porque termina el periodo de trabajo de los diputados y de los senadores y cada quien se va. Y ya no los ves. Entran en receso, Jesús. De vacaciones. En receso le llaman. Así El periodo de recesión. Plásticas. Y entonces nada más hay 2 periodos ordinarios a lo largo de un año. A veces, y con dificultades, se logra decretar algún periodo extraordinario. Pero son esos periodos de sesiones ordinarios o extraordinarios cuando trabajan y después se retiran a lo que llaman un periodo de recesión, ¿verdad? Entonces ¿qué hacen los legisladores ese tiempo? Bueno, pues hacen cualquier cosa, seguramente de índole personal y política, pero no un trabajo de educación política de la sociedad. Y además porque... de legislar con la gente. Además porque ellos fueron a pedirle el voto de confianza a los electores, a la gente de cada distrito, ¿no? Entonces tienen que retroalimentarse con la opinión, con la actividad, con las presiones, con todo de la gente de los distritos, para que tengan la fuerza suficiente y la autoridad moral y política necesaria para llegar a la Cámara y decir, esto es lo que está planteando nuestro pueblo, esto es lo que necesitamos hacer, ¿no? Sí. Pero yo digo, hasta ahora eso no está ocurriendo y debe ocurrir. Entonces, hay mucho que hacer sobre esas cuestiones y me parece que estamos en un momento en el que hay que poner sobre la mesa todas estas cosas para entender el momento que estamos viviendo y las necesidades que están naciendo del resultado precisamente de lo que se está viviendo. Jesús, ¿cuántas empresas tú crees que puede existir en un distrito electoral federal? ¿Cuántas? Y dime tú, cuando un diputado o una diputada, ¿sí? Se va y se reúne, ya no hablemos de una asamblea general, ahí saliendo de la fábrica, con esos trabajadores y esas trabajadoras. ¿Cuándo? Y si estamos hablando del tema del día del 1 de mayo, de los trabajadores, de la clase trabajadora, ellos son los que directamente tendrían que cubrir esa función, cuando menos de gestión, y cuando menos la más mínima información y el más mínimo retroalimentación para ver qué es lo que están necesitando la clase trabajadora de este país, de su distrito, ¿sí? Lo que por lo menos deberían de hacer, ¿sí? Visitando en esos periodos de receso parlamentario, ¿sí? Pues reunirse con la clase trabajadora. Por ejemplo, no los vimos, no sé, seguramente hubo muchos que lo hicieron, pero no tanto como para que fuera tan notorio a los ojos de la gente. Pero cada legislador debió haber estado en su distrito haciendo asambleas públicas informativas sobre la reforma eléctrica. No nada más en el Parlamento abierto, sino con la gente. En su distrito, ahí donde fueron a pedir el voto, ¿verdad? Ahí ir a explicarle a la gente la reforma eléctrica y esperamos ahora sí
que salgan, por ejemplo, a plantearle a la gente la propuesta de la reforma electoral. O sea, cada diputado, diputada en cada uno de sus distritos, trabajando con la sociedad, con sus electores. Claro. Si para que no vayan a perder las elecciones como perdieron en la Ciudad de México, diputados frente a un cuadri, no friegues, van un cuadri que le ganó a Pablo Gómez. Pues es que Pablo Gómez lo reconoció, se confió, hizo trabajo. Sí. Claro, claro. Sí. Pablo Gómez es un tipo brillante, pero él pensó que era un Adonis de la política y que la gente lo iba a votar. Sí, por aclamación, por escuchar su nombre. Nada más por sus antecedentes históricos y políticos, ¿no? Pues ya se vio que no es así, ¿no? Entonces, le encontraron la cuadratura al círculo con ese cuadro. No, y lo peor, ahora, no sé si ya lo conozcan, pero el día de hoy, se falló en una corte federal que las cuentas que se le congelaron al gobernador de Tamaulipas a cabeza de vaca, ¿sí? Quedaron liberados esas cuentas bancarias porque la unidad de inteligencia financiera que está ahora a cargo de Pablito Gómez, pues simple y sencillamente no pudo confirmar que esos recursos habían sido, que congeló esas cuentas bancarias, ¿sí? Porque la unidad simple y sencillamente no pudo demostrar que efectivamente las congeló porque se lo solicitaron en el extranjero. Yo quiero poner un ejemplo que a muchas personas no les gusta, ¿verdad? Pero yo sostengo que de los diputados, el que está entendiendo la necesidad de ir al pueblo, donde se encuentra el poder del pueblo real, ¿no? Es Gerardo Fernández Noroña, man. Porque él está saliendo casi todas las semanas a distintas partes del país. Y el debate que dio en la Cámara de Diputados hace 8 días, el domingo del día de la... El 17, domingo 17. Fue de lo mejor. Exacto, tuvo o tiene más de 1 millón de vistas su posicionamiento, ¿no? Es un tipo que tiene mucha claridad respecto de los problemas y respecto de dónde hay que trabajar para empoderar al gobierno y empoderar su proyecto político. Es con la gente. Y eso deberían estar haciendo no solamente Noroña, sino los otros aspirantes a la presidencia de la República y los diputados si quieren continuar con su carrera política. Todo servidor público, Jesús, para acabarlo rápido. En mi distrito electoral número 2 federal, no solamente conocí al que es diputado cuando vino a solicitarnos nuestro voto. Así es. Desde entonces, la vieja práctica. Ya no se aparece nunca, no ha venido nunca a informarnos de nada, ¿no? Sí. Entonces, esta es una situación que hay que atender y no solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá con los funcionarios públicos, con los ¿Es de Morena ese diputado, Jesús? Y senadores, ¿no? ¿Es de Morena ese diputado? El diputado federal número 2, sí, pero hay otro que es del distrito 4 y distrito 7, me parece, que es del PAN, porque aquí mi distrito es un distrito por excelencia panista. Está Guadalupe, está la Basílica de Guadalupe, el centro cristiano más fuerte de la nación, y aquí se han concentrado la mayor parte de los adoradores de la Virgen y Eres el arroz prieto junto con tu familia ahí, mi estimado. Oye, pero hay muchos creyentes de la Virgen guadalupana que son de izquierda, que son seguidores de López Obrador. Sí. Es cierto, pero incluso durante la votación de cuando ganó Andrés Manuel, les ganamos la votación a los panistas. Sí. Pero ya en el 21,
con motivo del cambio de diputados, la votación casi nos la ganan los panistas. Aquí Y entonces fue una votación cruzada, votaron por el diputado federal, por Morena, pero por los diputados locales del PAN. Sí, bueno, sigue siendo de Morena el del Distrito 2, pero nos ganaron el del Distrito 7, los del PAN, ¿verdad? Y antes todos eran de Morena, ¿no? Es que quieres todo. Así es. Prieto, ¿y quieres todo? Pues no. Muy bien, Jesús, ¿cómo cierras el programa, querido Jesús? Así es. Pues yo creo que estamos viviendo, otra vez lo repito, un momento muy interesante. El presidente está echado para adelante, como se dice comúnmente. Hoy se reunió con los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Palacio Nacional. No sé qué es lo que haya dicho o qué es lo que hayan propuesto, pero seguramente tiene que ver con algo que yo me equivoqué, porque yo en alguna conferencia con ustedes dije que era difícil que el presidente de la República se atreviera a enviar la reforma, el proyecto de reforma electoral y de la Guardia Nacional, después de que la oposición prácticamente votó en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y que iba a esperar una recomposición diferente en las cámaras para no sufrir un revés nuevamente, ¿no? Es que convierte las derrotas en victorias. Sí, pero los cálculos del presidente me parece que son otros. Él dice que se debata y vamos a fondo, que va por eso, va por el debate. Por parte de la gente, el posicionamiento de cada uno de los sectores y cada uno de los políticos, y nos vemos las caras en la votación, ¿no? Fíjate que yo pienso que el presidente, bueno, él dice, tenemos el deber ético, moral, político de presentar las propuestas. Dice, ¿por qué? Porque es por lo que la gente votó en 2018, por este programa. Si no nos aprueban, si esa minoría opositora vuelve a votar en contra, pues entonces que paguen la factura política de ese voto en contra. Y es como, yo tuve un hermano que practicaba box y dijo, si una vez que golpeaste en un punto hiciste daño, sigue golpeando en esa parte donde ya hiciste daño, es como vas a vencer a tu contrincante. Sí. Y es que el daño que se llevó, ese efímero triunfo que le duró unas cuantas horas al bloque opositor ahí en San Lázaro por no aprobar la reforma eléctrica, apenas abrieron las puertas, salieron de la sesión y se dieron cuenta que era una derrota tremenda, ¿verdad? Porque la gente ya les estaba reclamando, porque la gente sí quería esa reforma eléctrica, y yo creo que les va a pasar lo mismo si votan en contra de la reforma electoral. Se van a hundir más en ese pantano de descrédito y rechazo del electorado. Y es que es obvio, pues, es obvio, Jesús. ¿Cuándo va a haber elecciones? El 6 de junio, ¿no? Junio, el 5 de junio. Hay que ponerle otro clavito, ¿no? Hay que ponerle otro clavito. ¿Cómo? Sí. Pues exhibiéndolos más todavía. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con el tema de la reforma eléctrica, ¿sí? Ya generó una enorme inconformidad por parte de un sector que anteriormente se encontraba un poquito medio desatendido del tema, ¿sí? Molestó mucho, molestó mucho. Si a eso le agregas que de nueva cuenta empiezan a mostrar el cobre con el tema de la reforma electoral, pues evidentemente viene a consolidar la oposición a esta oposición, y de seguro no nos extrañemos que el día 6 de junio pues una cantidad muy importante de mexicanos que van a votar en esos 6 estados de la República, pues lo van a hacer ¿por quién? ¿Por el PAN? No. ¿Por el PRI? ¿Por el PRD? ¿Por Movimiento Ciudadano? Evidentemente, no. Oye, Jesús, y nada más, porque me parece que es importante que lo menciones ya para cerrar. Creo que también el presidente lo que está haciendo no solo es exhibir realmente qué es lo que representan si votan en contra de sus propuestas. Claro que a él le encantará que salgan adelante, pero si no salen adelante, también perdiendo gana porque los exhibe. Pero aparte de eso, va apuntalando
el programa de la continuación de la 4T. Es decir, no logramos sacar estas propuestas de reforma ahorita. Estas son las propuestas que tiene que enarbolar el próximo candidato presidencial o candidata presidencial y los próximos candidatos a legisladores. Esto es lo que tienen que apuntalar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va levantando consenso social en torno a la reforma eléctrica, a la reforma electoral, a las propuestas que está planteando, y hay de aquel candidato de Morena que se atreva a salirse también de este carril de la cuarta transformación, que lo está viendo, prácticamente está elaborando la plataforma electoral posterior a 2024. Así es, justamente, ha cerrado de manera correcta. Bien, Jesús, pues muchas gracias. Para estar malito con tu odontólogo que fuiste a ver lo de tus muelas, sí. Estuviste maravilloso y con tu sonrisa era de oreja a oreja igual que siempre. Oye, es que Jesús está mal limitando al changuito que no puede ver, no puede hablar y no puede escuchar. Lo que dice, no escucho. Pero míralo, bien que tiene abiertos los ojos a la problemática nacional, a la política nacional. Y boca y discurso no le falta. Ahí está. Cuídate mucho, Jesús. Gracias, igualmente. Un abrazo, querido amigo, y un abrazo a todos los amigos comunes que tenemos allá en la Ciudad de México, que son muchos, son miles de amigos comunes que tenemos. Y pues a todos los capitalinos. Un abrazo hasta allá. Nos vemos pronto, Jesús. Mis parientes. Claro que sí. Un abrazo, cuídense. Hasta pronto. Cuídense, amigos. Y con eso cerramos las transmisiones el día de hoy, amigos, aquí en Cuatro Vientos. Nos vemos el día de mañana, viernes. Qué barbaridad, viernes otra vez ya. Qué 29 rápido. de abril. Qué increíble. Tenemos 2 programas posiblemente. Sí, mañana, posiblemente, sí. Amigos, hasta luego. Buen provecho. Cuídense hasta mucho. Pronto.